Causa rol 16.202, requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto al artículo 476 del Código del Trabajo. Tiene la palabra don José Francisco Leitón Jiménez. Muchas gracias, señora presidenta. Con fecha 7 de febrero del presente año, la parte de Sociedad de Inversiones Río Ayipen, Sociedad Anónima, requiere la declaración de inaplicabilidad del precepto legal recién mencionado para que tenga incidencia en gestión pendiente que se sigue ante la Corte de Apelaciones de Temuco. La disposición requerida de inaplicabilidad establece que solo son susceptibles de apelación las sentencias interlocutorias que pongan término al juicio o hacen imposible su continuación, las que se pronuncian sobre medidas cautelares y fijan el monto de liquidaciones o reliquidaciones de beneficios de seguridad social. En el caso de medidas cautelares, agrega el inciso segundo, la apelación de la resolución que la otorgue o que rechace su alzamiento se concede en el solo efecto de evolutivo. Y de la misma forma, indica, en fin, el inciso tercero, se concede la apelación de las resoluciones que fijen liquidaciones o reliquidaciones de beneficios de seguridad social. Expone la requirente que en julio de 2024 interpuso incidente de nulidad de todo lo obrado por falta de emplazamiento ante el Tribunal de Letras del Trabajo de Temuco. Se encuentra demandada ante dicho tribunal en diferentes causas, todas referidas en su calidad de demandante solidaria, conforme a declaración de unidad económica y por diferentes demandantes y abogados patrocinantes en relación a la demandada principal Sociedad El Fiordo, Sociedad por Acciones. En todas estas causas de referencia interpuso su parte incidente de nulidad de todo lo obrado, dado que en algunos casos se habían ya desarrollado notificaciones al presunto representante legal, no siendo él mencionado el representante legal ni tampoco gerente general de la requirente, como se ha indicado en forma reiterada en todas estas causas. Como excepción a lo anterior, indica causa rol 125 de 2024 de dicho tribunal, en que el abogado demandante solicitó una audiencia preparatoria que se ordenara la notificación por exhorto a la representada al tribunal que fuera designado en la ciudad de Santiago, reconociendo así que el representante legal habría cambiado a otra persona que menciona. De esta situación se habría enterado en la audiencia celebrada en julio de 2024, en causa 56-2024. En tanto, en la audiencia de juicio, en la causa, un abogado le habría indicado al abogado patrocinante del requerimiento de inaplicabilidad que solicitaría al tribunal la incorporación de prueba nueva y que ésta estaría referida a una sentencia definitiva, aquí ya dictada en la causa rol 56-2024, en que se habría declarado la unidad económica de las demandadas, pero sin que se hubiera notificado efectivamente al representante legal. En la sentencia definitiva remitida por correo electrónico así constaría que la demandante de esa causa, la señora Sonia Andrade Tenorio, interpuso demanda laboral por declaración de único empleador, despido improcedente y cobro de prestaciones en contra de su ex empleador y además en contra de Sociedad de Inversiones Río Ayipen, Sociedad Anónima, representada legalmente, según indica la sentencia, por otra persona que allí menciona. Tanto el abogado demandante como la jueza que concurrió a la audiencia en el tribunal, refiere a la requirente, conocían a cabalidad de esta situación en cuanto se encontraba la empresa representada legalmente por esta otra persona. Según consta también en otra causa en que se acogió parcialmente un incidente de nulidad por falta de emplazamiento. Pero nada de lo anterior, explica la requirente, fue indicado respecto de esta causa, sabiendo las graves consecuencias de esta indefensión para la representada que ello provocaría. Por ello fue que en julio de 2024 dedujo incidente de nulidad de todo lo obrado por falta de emplazamiento, el que fue desestimado por el tribunal en octubre de 2024 e incluso fue condenada respecto de lo anterior en costas por 1 millón de pesos. Posteriormente, también en octubre de 2024, interpuso recurso de apelación que el tribunal concedió ante la Corte de Apelaciones de Temuco en el solo efecto devolutivo. Pero a la contraria, a lo anterior interpuso recurso de hecho, exponiendo que la resolución que rechaza el incidente de nulidad procesal no es apelable de conformidad con lo previsto en el artículo 476 del Código del Trabajo, en tanto no se encuentra dentro de las categorías de resoluciones susceptibles de apelación que establece esta norma. Por ello se produce un conflicto constitucional de estimarse la aplicación concreta del artículo 476 en la resolución de la gestión. En tanto se vulnera la garantía que establece la Constitución de un procedimiento racional y justo. El artículo impugnado limita la procedencia del recurso de apelación a estas tres categorías ya mencionadas
y la materia relativa al incidente de nulidad por falta de emplazamiento y lo relativo a los incidentes por verificarse nuevos antecedentes no se encontrarían dentro de las normas del procedimiento laboral, sino que explica la requerente correspondería más bien a normativa sustantiva cuya fuente se encuentra en los artículos 80 y siguientes del Código de Procedimiento Civil. Así, tratándose de una materia sustantiva y vinculada al fondo de la causa, el régimen de recursos, explica el requerente, escaparía a lo previsto en esta normativa y más bien debe aplicarse supletoriamente el articulado del Código de Procedimiento Civil. La discusión sobre falta de emplazamiento y la existencia o no de nuevos antecedentes que incidan en un fallo son discusiones de fondo que implican un juicio dentro de otro, como ocurre, por ejemplo, indica el requerente con el procedimiento de tercerías. Y la resolución que se pronuncia sobre un incidente de nulidad por falta de emplazamiento, con ello reviste la naturaleza de una sentencia interlocutoria que falla un incidente del juicio, estableciendo derechos permanentes a favor de las partes, por lo que no puede ser conocida en única instancia. De esta forma es que indica que se podría contravenir el derecho al recurso desde la garantía constitucional recién mencionada, en consonancia con lo previsto en el artículo 8, numeral segundo, literal H, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, explicando la relevancia del derecho al recurso y su incorporación mediante el artículo 5 de la Constitución. La aplicación del artículo 476 así, en el caso concreto, podría vulnerar el debido proceso, dejar sin efecto el régimen de recursos respecto de lo anterior y dejaría así a la parte con una sentencia ejecutoriada sin la posibilidad de haber conocido el proceso donde lo generó, lo que resultaría una evidente vulneración a su derecho a defensa, solicitando consecuencialmente de la petitoria fojas 14 y 15 la declaración de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 476 recién mencionado para que incida en la gestión ante el Tribunal de Letras del Trabajo de Temuco y ante la Corte de Apelaciones de dicha ciudad. Admitido a tramitación el requerimiento y declarado admisible posteriormente, se confirieron traslado de fondo a las demás partes de la gestión y a los órganos constitucionales interesados. Precluido el plazo de fondo, se dispuso traer estos autos en relación por decreto de 11 de abril del presente año que se lea Fojas 1022. Es cuanto se puede señalar, señora presidenta. Gracias, señor relator. A continuación, alega por la parte requirente don Manuel Buenhumano Osorio hasta por 5 minutos. Muchas gracias, señoría excelentísima. A ver, primero que todo, agradeciendo la excelente relación que se realizó previamente. Efectivamente, esto se refiere a una solicitud de requerimiento de inconstitucional, de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 476 del Código del Trabajo. Ello en relación a que, como se explicó previamente, refiere o incide en un recurso de apelación interpuesto por esta parte respecto de una sentencia derivada de un incidente de nulidad de todo logrado por falta de emplazamiento en el juicio O56 del año 2024. Efectivamente, al interponer el recurso de apelación, el tribunal, en este caso el sentenciador de primera instancia de la Corte del Tribunal de Temuco, del juzgado laboral, dio lugar a la apelación solamente en el efecto delusivo y así subió ante la Corte de Apelaciones de Temuco. Sin embargo, la contraria interpuso un recurso de hecho al efecto, en este caso atendido que, según ello, no correspondería por ser inaplicable, en este caso, al recurso de apelación, en vista del artículo 476. En suma, en este caso, como se expuso previamente, el artículo 476 del Código del Trabajo supuestamente dejaría imposibilitado a esta parte de poder interponer un recurso de apelación respecto de hechos o antecedentes tan graves y antecedentes nuevos tan graves como es, en este caso, el incidente de nulidad de todo logrado por falta de emplazamiento, que si bien fue rechazado, esta parte en tiempo y forma interpuso recurso de apelación. En ese sentido, claro, efectivamente la norma literal del 476 no permite la apelación respecto de este tipo de incidentes, pero propiamente no lo indica ni siquiera respecto de los incidentes. Solamente señala que será susceptible de apelación a aquellas sentencias que ponen término al juicio o hacen imposible su continuación, o bien que se refiera a medidas cautelares, o bien a liquidación o reliquidaciones de beneficios, en este caso previsionales. Pero nada de ello está en este caso. En este caso lo que está conculcado se refiere a incidentes que son tramitaciones de una cuestión de fondo, como es el incidente de nulidad de todo logrado por falta de emplazamiento, tan grave como lo he hecho expuesto en la relación previa. En este sentido, efectivamente, lo que está conculcado aquí es la garantía constitucional del artículo 19, número 3, inciso sexto de nuestra Constitución Política de la República, en atención a que no existiría, por lo tanto, una garantía al debido proceso al establecerse expresamente que no sería
objeto de algún tipo de apelación respecto de esta resolución de primera instancia. Sería en los hechos este incidente, por lo tanto, resuelto por el mismo tribunal respecto del cual se interpone el incidente por falta de emplazamiento, un hecho o una resolución de única instancia, de revisión única instancia. Pero en los hechos, efectivamente, este incidente en nulidad de todo logrado se expone respecto de las normas generales, respecto de los incidentes que está establecido en el artículo 80 y siguientes del Código de Procedimiento Civil. ¿Por qué digo aquello? Porque efectivamente no existe norma alguna en el sistema recursivo o procedimiento recursivo respecto de el Código del Trabajo respecto de los incidentes. Tan grave es aquello, y si bien no está indicado previamente en este requerimiento de inaplicabilidad, ¿qué pasaría si efectivamente no existiera la posibilidad de apelar en el caso de una recusación o implicancia del magistrado que va a dictar la sentencia y respecto de la cual se recurre de un incidente de implicancia o de recusación? De hecho, eso fue lo que pasó respecto de este mismo colega que fue el que presentó este recurso de hecho, por una recusación que se presentó por esta parte, y ese incidente en la Corte de Apelaciones de Temuco sí fue apelado por esta parte y sí fue admitido a tramitación, y en esa oportunidad el colega nada indicó respecto de ese recurso de hecho. Pero lo importante acá es que la norma conculcada de la garantía constitucional efectivamente da pie para que exista un procedimiento o proceso racional y justo que no afecte el debido proceso. Y dentro de aquello se encuentra lo que está garantizado a través de los diversos tratados que Chile ha ratificado y convenido en el sentido de lo que dispone en este caso la Convención Americana de Derechos Humanos, en el artículo octavo, numeral 2 letra H, respecto a la garantía mínima que tiene en este caso un imputado o una persona que es acusada de un delito, de poder recurrir ante un tribunal superior respecto a un recurso específicamente de la sentencia condenatoria. Lo mismo respecto del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En el mismo sentido también se reconoce el derecho expreso, la garantía mínima expresa de recurrir. Esta efectivamente es la norma base respecto del derecho del recurso o el derecho al recurso que está conculcado dentro de lo que se refiere al debido proceso, y la garantía que está establecido como una obligación respecto del legislador en el artículo 19, número 3, inciso sexto. ¿Por qué? Porque efectivamente, sin la posibilidad alguna de poder verificar una revisión por parte del Tribunal Superior o de alzada, en este caso la Corte de Apelaciones de Temuco, existe Abogado, concluido su tiempo, tiene un minuto para cerrar. Existe efectivamente una conculcación al derecho al debido proceso que está garantizado por la Constitución Política de la República. En ese sentido, su señoría excelentísima, esta parte pide que efectivamente pueda verificarse la revisión de la resolución que declaró en este caso que se encuentra rechazado el incidente de nulidad de falta, o sea, de todo logrado por falta de emplazamiento, en atención a que requiere una revisión previa por parte de un tribunal superior de alzada, y porque efectivamente aplican en este caso no la norma del 476, sino la de aquellas normas generales respecto de los incidentes del artículo 80 y siguiente y del artículo 187 y siguiente en materia de recursos del Código de Procedimiento Civil para efectos de lo señalado previamente. Por lo tanto, su señoría ilustrísima, solicitamos por esta parte que se acoja en este caso al requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo 476 del Código del Trabajo en relación al expuesto. Gracias, abogado. Consulto a las señoras ministras y señores ministros si tienen preguntas que hacer al señor abogado. No habiendo preguntas, se da por terminada la vista de la causa. Buenos días. Muchas gracias.